Este perro fue maltratado, abandonado y estuvo a punto de ser sacrificado, hasta que ocurrió un milagro dejando a todos conmovidos y con lágrimas en ojos. ¿Alguna vez miraste a un perro a los ojos y sentiste que sabía lo que estaba pasando, que de alguna manera comprendió el destino que le esperaba, sin que nadie le dijera nada? Para muchos esto puede parecer exagerado, pero quienes aman a los animales lo saben, lo sienten, y Picasso lo sintió. He estado allí demasiado tiempo para no entenderlo. Había visto a otros perros llegar asustados, aprender a confiar, y un día partir con nuevas. Había visto a aquellos, como él, que esperaban y esperaban, hasta que un día simplemente ya no estaban allí. No sabía exactamente iban, pero el silencio en sus jaulas vacías lo decía todo. Picasso aprendió a no tener esperanzas. Al principio, corría hacia los cada vez que alguien nuevo entraba al refugio. Saltó, sacudió el trasero, lamió el aire, hizo todo lo que pudo para llamarla a veces. Incluso recibía una mirada cariñosa o una taza de café rápida, pero nunca lo suficiente. Siempre a alguien más. Un cachorro más joven, un perro de pura raza, de esos que parecían sonreír todo el tiempo. Como si supiera que su final sería con el tiempo, Picasso dejó de correr hacia los bares. Todavía quería llamar la atención, pero ahora esperó. En un rincón de la jaula mirando pasar a la gente. Si alguien lo miraba, aguzaba las orejas y movía ligeramente la cola. Pero eso fue todo. Suya había sido rechazada tantas veces que ya no sabía si valía la pena insistir. En los últimos días, sin embargo, el refugio fue diferente. La parecía más tensa. Los empleados hablaban en voz baja y evitaban el contacto visual con los perros durante mucho tiempo. Picasso no entendía lo que estaba pasando, pero sentía en el aire que algo estaba a punto de cambiar. Y si hay algo que los perros saben, es cuando malo está por suceder. Esa mañana todo parecía más tranquilo. Algunos empleados caminaban de un lado con expresiones serias, mientras que los perros que ladraban parecían ser ignorados más de lo habitual. Levantó la cabeza y observó el movimiento. No sabía leer señales, no entendía las palabras, pero las emociones humanas, las entendía muy bien. Y día, solo había tristeza y prisa en el aire. Se levantó y caminó hacia la puerta de su jaula, apoyando sus patas delanteras en los barrotes. No se quejó, solo miró. Sus ojos oscuros brillaron por un momento cuando vio a la señora Valeria, la voluntaria que siempre le llevaba un bocadillo. Nadie miraba. Caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose un momento frente a cada perro. Como cuando llegó hasta él, Picasso meneó la cola, un movimiento discreto sin demasiada excitación. No quería engañarse a sí mismo. La mujer respiró, se agachó y pasó los dedos entre los barrotes, acariciando ligeramente su cabeza. «Lo siento, mi amor». Picasso ladeó la cabeza. Ella nunca le había hablado así antes. Le gustó el tono de su voz, pero había algo extraño en él, algo que le revolvía el estómago, como cuando sonó a lo lejos y supo que se acercaba la tormenta. Poco después, el personal comenzó a sacar algunos perros de sus jaulas. Primero, el joven, luego los que habían sido rescatados recientemente y todavía estaban demasiado asustados para entender lo que estaba pasando. Picasso, donde estaba sin moverse, solo mirando. Cuando se llevaron al último cachorro, el salón estaba casi vacío. El tiempo pareció pasar lentamente. Picasso sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había estado solo antes, pero nunca así. Nunca con esa de que algo estaba por terminar. Cerró los ojos por un momento y apoyó la cabeza sobre sus patas. Si alguna vez hubo un momento en el necesité un milagro, fue este. Pero los milagros no siempre ocurren en la forma que esperamos. ¿Alguna vez has a un perro intentando de todas las formas posibles hacerse notar? Tratando de demostrar que está ahí, que tiene amor para dar, que necesita una oportunidad. Si alguna vez pasaste por un refugio de animales y lo miraste a los ojos, sabes lo desgarrador que puede ser. Picasso lo mejor que nadie. Él no nació allí. Ha habido días en los que corrió libre, en los que olió la hierba mojada después de la lluvia y escuchó cuando alguien le arrojó un palo para que lo fuera a buscar. Pero esa época parecía un lejano, tal vez incluso un sueño. Lo que sabía ahora era que dentro de esa jaula, su existencia dependía de algo que no controlar, la elección de alguien. Al principio Picasso hacía de todo. Aprendió que cuando movía la cola y sacaba la lengua, algunas personas se reían y se inclinaban para hablar con él. Entonces,
Comenzó a hacer esto vez que veía que alguien se acercaba. A veces se tumbaba boca arriba, moviendo las patas en el aire, demostrando que era dócil, no representaba ningún peligro, que podía ser un amigo perfecto. Cuando eso no funcionó, intentó ladrar suavemente, como si llamara cortésmente. Pero tampoco pareció ser suficiente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Picasso empezó a notar un patrón. Vio a quienes al refugio con la idea de llevarse a un nuevo amigo a casa. Algunos venían con niños que señalaban emocionados a los cachorros. Otras había parejas que buscaban un pequeño perro de pura raza. Él ya sabía qué cachorros fueron elegidos antes de que los visitantes dijeran algo. Si un cachorro se iría el mismo día, si era un cachorro grande y mestizo, también tenía buenas posibilidades. Y él, bueno, era solo un chucho común, pelaje corto y marrón, como tantos otros que habían pasado por allí. Después de un tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Todavía se levantaba vez que alguien entraba al pasillo, pero ahora lo hacía de una manera más comedida. Ya no movía tanto la cola, ya no ladraba. Miré esperando que esta vez fuera diferente, pero nunca lo fue. Una de las peores partes fue ver a otros perros irse. Picasso aprendió a reconocer el del collar al ponerse. Cuando esto sucedía, se acercaba a los barrotes y observaba cómo sacaban a algún perro normalmente meneando la cola y con ojos expectantes. A veces los perros miraban atrás antes de irse, como despidiéndose, pero la mayoría de las veces se marchaban sin mirar, ansiosos por su nueva vida. No los culpó. Hubo un día en el que realmente creyó que sería elegido. Una familia entró al refugio y se detuvo justo frente a su jaula. El niño lo señaló y sonrió. Picasso sintió que su corazón latía más rápido. Se puso de pie, meneó la cola e incluso le dio una rápida lamida a la mano niño mientras se acercaba. El niño se rió encantado. La madre miró al empleado y le por Picasso. Ese momento le pareció una eternidad. Había llegado finalmente su turno, pero entonces el padre del niño a otro perro, uno de pelaje más claro, y dijo algo que Picasso no entendió, pero que quedó claro por lo que sucedió a continuación. Familia se alejó. El niño miró hacia atrás todavía sonriendo, pero ya no era hacia él. Fue para otro perro, el que acabó marchándose con ellos después. Picasso se quedó allí, tratando de comprender qué había hecho mal. ¿No fue lo suficientemente juguetón? Parecías lo suficientemente feliz. Esa noche se acostó en su fina cama de tela y miró hacia el techo del refugio. Afuera, el viento soplaba fuerte y los ojos tratando de recordar algo bueno. Quizás de un día soleado en el que corrió sin correa por primera vez. Tal vez Bosque diga tu nombre con cariño, pero esos recuerdos se estaban volviendo cada vez más lejanos. Pasaron los días y Picasso empezó a darse vencido. Su cola ya no se movía de la misma manera y ya no corría hacia los barrotes cuando si alguien se detuviera allí, miraría de reojo, pero sin la cabeza. Él ya sabía cómo terminó esto. No quería volver a engañarse a sí mismo. La voluntaria Valeria, la que siempre pasaba más tiempo él, notó el cambio. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó, arrodillándose junto a la jaula. Picasso suspiró y cerró los ojos, sentir que sus dedos rozaban detrás de sus orejas. Ella sabía que él se estaba rindiendo y le rompió el corazón. En últimos días el movimiento en el refugio había cambiado. Más perros se marchaban, pero no a las casas. Picasso sintió la tensión en el aire. Ya no lo que estaba pasando, pero sabía que algo andaba mal. Su instinto le decía que sus posibilidades de encontrar una familia se estaban, y no se equivocó. ¿Has visto alguna vez a un perro rendirse poco, a como si entendiera que nadie lo elegiría? Es desgarrador, ¿no? Picasso esperó mucho tiempo por un feliz, pero parecía que su oportunidad nunca llegaría. ¿Alguna vez has rescatado o adoptado a un perro que haber perdido la esperanza? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Y si también crees que todos los perros merecen una segunda oportunidad, haz clic en inscribirse y activa la campanita para no perderte historias tan como esta. Y deja un me gusta para que más gente conozca la historia Picasso y de tantos otros perros que siguen esperando un hogar. ¿Alguna vez has sentido que tiempo corría en tu contra, que por mucho que lo intentara su destino, ya estaba marcado? Para un perro el tiempo no se en días ni en horas, sino en momentos. Una mirada, un roce, un olor familiar, y Picasso supo que esos momentos estaban. Esa mañana el refugio estaba más tranquilo que nunca. El sonido de cadenas al abrirse,
y puertas metálicas resonó por los pasillos. Algunos perros ladraban nerviosamente, otros gemían al sentir la de los humanos que los rodeaban. Pero Picasso no emitió ningún sonido. Él simplemente miró. El movimiento fue diferente. Los tenían más prisa y evitaban mirar a los perros durante demasiado tiempo, como si supieran que si hacían eso sería más difícil continuar. Picasso levantó lentamente y caminó hacia los barrotes de su jaula. El suelo helado bajo sus patas le hizo temblar, pero lo ignoró. Necesitaba verlo, entender. Frente a él, dos empleados sacaban a un perro grande, mestizo de pastor, que luchaba sin entender lo que estaba pasando. Picasso conocía a Perro. Había llegado al refugio unos meses antes, lleno de energía, siempre ladrando fuerte y llamando la atención. Pero ahora asustado, su cuerpo tembló y sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una respuesta. Picasso sintió que se le hacía un nudo en él. No sabía a dónde iban los perros, pero sabía que no regresarían. A su lado, un perro pequeño, de pelaje y ojos negros, acurrucado en un rincón de la jaula. Temblaba tanto que Picasso podía oír cómo le castañeteaban ligeramente los dientes. Sei se acostó a su lado, sintiendo su cálido cuerpo presionar contra el suyo. Fue un gesto simple, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Minutos transcurrieron lentamente. Cada vez que alguien entraba en la sala, Picasso sentía que se le aceleraba el corazón. Se preguntó si, tal vez, existía una posibilidad. Si alguien pudiera entrar en el último momento y señalarlo, diciendo esas palabras mágicas, «Quiero ese». Pero la puerta de él se abrió y se cerró y nadie lo miró. Él no lo sabía, pero ese fue su último día allí. Si no era elegido, también le alcanzaría el que ya se había llevado a tantos de sus compañeros. La señora Valeria volvió a pasar por su jaula. Picasso levantó la cabeza, la miró a los ojos. Se detuvo, suspiró y se inclinó para pasar la mano entre los barrotes. «Ah, querida, merecías mucho». Picasso ladeó la cabeza intentando comprender. «¿Qué significa eso?». Parpadeó lentamente. Sintiendo el toque de tu mano en su, fue un cariño triste, diferente a los demás que ella le había dado antes. Al final del pasillo se abrió una. Picasso vio entrar a dos empleados empujando un carrito metálico. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía que si salía de esa jaula ahora, nunca volvería. Pero ¿quién lo miraría ahora? ¿Quién elegiría a un perro que ya ha sido tantas veces? Se acostó, cerró los ojos y trató de recordar algo bueno. Quizás ese día cuando corrió por un abierto, o cuando olió en el aire comida casera y alguien se rió mientras intentaba agarrar un trozo. Pero los se estaban desvaneciendo. Ya no sabía si eran reales o si eran solo sueños que creó para llenar el vacío. Todo lo que quería era una última, solo uno, pero en el fondo ya no creía que ella fuera a venir. La puerta del refugio se abrió y Picasso sintió que nuevo olor invadía el aire. No vio quién era, pero algo en su interior despertó. Un instinto, un recuerdo silencioso que no podía entender. Respiró hondo, tratando de absorber más de ese aroma. Había algo allí, algo que lo hacía diferente. Javier entró al pasillo con pasos lentos. No planeaba estar allí. Sus pies lo llevaron al refugio, como supieran algo que su mente aún no entendía. Miró a los perros restantes, algunos acurrucados en el fondo de sus otros, todavía tratando de llamar la atención, incluso en sus últimos momentos. Pero solo cuando llegó al final pasillo su mirada se detuvo. Picasso estaba allí, sentado con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiara a extraño. Ya no había desesperación en él. No meneó la cola, no ladró. Solo miré, y Javier sintió algo apretarse en su pecho. Un largo momento, los dos se quedaron mirándose fijamente. Javier no podía explicar por qué, pero su corazón latía más rápido. Había algo en ese algo que no podía definir. Un peso invisible se posó en el aire. Fue en ese momento cuando Picasso se movió, y lo que pasó después a todos por sorpresa. Saltó y corrió hacia los barrotes, no como lo hacían otros perros, ladrando o intentando meter la nariz en espacios vacíos. Simplemente se puso de pie sobre sus patas traseras, apoyándose en la barandilla, y estiróla lo más que pudo hacia Javier, y entonces Javier se agachó. Era todo lo que Picasso necesitaba. En un impulso desesperado, empujó su contra la barandilla y sin previo aviso saltó. Las puertas de la jaula no eran altas y él no era un perro grande. Con un solo movimiento, se lanzó. Por un segundo todo quedó en silencio.
Los empleados del refugio se voltearon sorprendidos y Javier ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Cayó encima de él y sus patas delanteras agarraron el pecho del hombre. Y luego ella lo abrazó. Fue un abrazo real, como si un animal pudiera abrazar a alguien con todas sus fuerzas. Picasso se acurrucó contra Javier, presionando su nariz contra su cuello, profundamente, como si quisiera grabar ese olor para siempre, y estaba temblando, pero no por miedo. Javier sintió el calor de ese delgado cuerpo el suyo, sintió el latido acelerado del corazón de Picasso, y sin entender exactamente por qué, sintió un en la garganta. Fue un abrazo de desesperación, de alguien que se aferraba a su última oportunidad, como si su vida dependiera de ello. En realidad dependía. Javier se quedó allí, arrodillado en el suelo del pasillo, con un perro aferrado a él como si nunca fuera a soltarlo. Y en ese supo que no podía dejarlo ir tampoco. A veces hay encuentros que simplemente tienen que suceder, como si el destino hubiera esperado el adecuado para unir dos historias que estaban incompletas. ¿Alguna vez has visto a un perro aferrarse así como si supiera que esa era su casa? Si ha experimentado algo similar, comparta su historia en Los Picasso. Encontró en Javier algo que nadie más vio. Quizás también hayas sentido esto con algún animal. Javier no se movió. Permaneció arrodillado en el frío suelo del refugio, sintiendo el peso ligero de Picasso contra su pecho. El perro presionó su hocico contra su respirando rápidamente, como si intentara registrar cada detalle de ese momento, y Javier sintió algo extraño, sensación que iba más allá de la sorpresa. Algo dentro de él decía que ese abrazo significaba más de lo que parecía. Era solo un cachorro desconocido, callejero que nunca antes había visto, pero al mismo tiempo, ese abrazo se sintió como un reencuentro, como si, de alguna manera, Picasso como si lo estuviera esperando. El corazón de Javier latía más rápido. Apartó un poco la cara para mirar al perro a los ojos. Eran de color oscuro e intenso. Había algo ahí, una tristeza, una súplica silenciosa, algo que no podía entender. Y entonces un escalofrío recorrió mí. Había visto esos ojos antes. Un temblor recorrió sus manos. Su cuerpo se tensó, como si un recuerdo olvidado emergiera a la fuerza. Parpadeó un par de veces, confundido, tratando de organizar sus pensamientos. Era imposible no ser, pero por alguna razón no podía alejarse. Picasso, por su parte, no hizo ningún intento de liberarlo. Simplemente presionó su delgado cuerpo, Javier, como si quisiera fusionarse con él. Fue un abrazo desesperado, como el de quien finalmente encuentra después de haber estado perdido durante mucho tiempo. El personal del refugio observó en silencio. Nunca había nada igual. Los perros podían ser cariñosos, podían buscar cariño, pero ese gesto era inusual. Era como si Picasso dijera, «No me dejes». «¿Ves? No». Javier sintió la pesada respiración del perro contra su piel. Una extraña sensación apretó su pecho. No era del tipo que se emocionaba. No era alguien que creyera en señales o coincidencias. Pero ese momento, esa conexión, fue como si algo más grande sucediendo allí. Con las manos todavía temblorosas, pasó los dedos por el corto pelaje de Picasso. Sintió los huesos sobresalían un poco bajo la fina piel. Ese perro ya había pasado hambre, ya había sufrido, y sin embargo, ella estaba allí, su corazón sin dudarlo. Javier cerró los ojos por un segundo, intentando calmar la confusión en su interior, y entonces, como un relámpago atravesando mente, empezaron a aparecer destellos. El recuerdo llegó lentamente, como si hubiera estado enterrado durante demasiado. El olor a tierra mojada, el sonido de la lluvia golpeando el tejado, el ladrido lejano, y de un nombre perdido en el tiempo. «Sombra», susurró sin darse cuenta, y en el mismo momento, Picasso levantó la cabeza mirándolo. Javier contuvo su corazón se aceleró. No puede ser una coincidencia. Él conocía ese nombre, lo sabía muy bien. Hace años, antes de que su vida por completo, antes de que el cansancio que ahora lo acompañaba se sintiera en sus ojos, hubo alguien. Un perro que era parte de historia de tu familia, un amigo fiel, un compañero inseparable. Sombra. Era apenas un cachorro cuando Javier lo encontró, y frágil, tiritando de frío en una noche lluviosa. No planeaba retenerlo, pero de alguna manera, el perro se quedó. Creció a tu lado, acompañó tus trajo alegría cuando todo parecía difícil. Sombra era leal, inteligente, siempre lo esperaba en la puerta, moviendo la cola, como si nada del mundo fuera más importante que verlo regresar.
Pero luego llegó el día que lo cambió todo. La tormenta fue anunciada días antes, pero esperaba que fuera tan fuerte. Javier recordó los vientos aullando contra las ventanas, los cortes de luz, el miedo en los ojos de los vecinos. En medio de ese caos, Sombra desapareció. Él buscó. Durante días lo llamó por su nombre, caminó por las calles y colocó carteles. Pero el perro nunca. El dolor de esa pérdida permaneció enterrado en algún lugar de su interior. Era más fácil no pensar, seguir adelante, aceptar que cosas simplemente se pierden en el camino. Pero ahora, al mirar a ese perro delgado a los ojos, algo gritó dentro de él. Pasó los dedos el hocico de Picasso, analizando cada detalle. Fue difícil decirlo. El tiempo cambia a un animal, la vida en la calle deja huellas, rostros, pero había algo ahí, la forma en que inclinaba la cabeza cuando Javier hablaba, la forma en que se acurrucaba contra su pecho. «No puede», murmuró Javier casi sin voz, pero al mismo tiempo, ¿cómo explicar ese abrazo? ¿Cómo explicar el nombre que escapó de su boca sin que él lo pensara? Picasso, o Sombra, o quien fuera, se quedó allí mirándolo. Sus ojos brillaron. La tenue luz del refugio, como si supiera que Javier estaba tratando de entender, como si esperara pacientemente a que recordara. Javier sintió que se oprimía el pecho. Si se trataba de Sombra, había pasado años en la calle. Sufrió frío, hambre, soledad. ¿Cuántas noches durmió en acera esperando que regresara su dueño? ¿Cuántas veces has mirado a extraños, tratando de encontrar al que te perdió? El de ese pensamiento fue aplastante. Ya no estaba seguro de nada. Pero una cosa estaba clara, no podía dejarlo ir. ¿Alguna vez has sentido que era parte de tu vida mucho antes de que te dieras cuenta, que estaba allí por una razón mayor, esperando el momento para regresar? Si has experimentado algo como esto, cuéntamelo en los comentarios. Algunas historias parecen imposibles. Fero, que ama a los animales, sabe que a veces la vida tiene sus propios planes. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos ojos. Había algo ellos que le hacía sentir como si el tiempo se estuviera doblando sobre sí mismo, como si estuviera mirando un fantasma de un pasado que intentado olvidar. Picasso permaneció allí, tranquilo, con las patas apoyadas en el pecho, sin ningún movimiento brusco. Era como si el perro estuviera esperando, dándole tiempo para entender algo que había estado frente a él todo el tiempo. Respiración de Javier se volvió irregular. Su corazón martilleaba en su pecho. Conocía ese sentimiento, esa conexión, pero se negaba a creerlo. ¿Cuáles eran las probabilidades? El tiempo ya le había quitado tantas cosas, y ahora mismo, ante lo que parecía una despedida, la vida le puso a ese perro delante. Cerró los ojos por un momento, como si eso ahuyentara el recuerdo que empezaba a surgir. Pero fue inútil. El olor a tierra mojada, los escombros esparcidos por el suelo, el sonido de sirenas de fondo. El terremoto había sido una de esas tragedias que nadie espera, pero que lo cambia todo en cuestión de minutos. Recordó intentado correr, llamando a Sombra mientras su casa se derrumbaba a su alrededor. Recordé que el perro ladró en respuesta, asustado, pero él estaba allí. Quería volver, pero luego vino el colapso. Un muro entero cayó entre ellos. El polvo se apoderó de todo, y cuando Javier levantarse, ya no había señales de Sombra. Gritó. Miró entre los escombros y pidió ayuda a sus vecinos, pero el perro ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Ahora, años después, esa misma mirada le devolvía la mirada, la misma cabeza inclinada, el mismo silencio que parecía más que cualquier palabra. Javier no quería engañarse, no quería alimentar una esperanza que podía ser solo una ilusión, pero ¿y si? Lentamente levantó la mano y pasó los dedos por el hocico del perro. Cerró los ojos por un momento y apoyó la cabeza contra la palma de Javier, como si ese toque fuera algo que hubiera esperado demasiado tiempo. Él todavía estaba en silencio a su alrededor. Los empleados observaron sin saber exactamente qué hacer. Habían visto muchas adopciones, muchos emotivos, pero esto era diferente. Había una tensión en el aire, un peso invisible que parecía mantener todo en su lugar. Javier tragó. No qué hacer. Su lado racional decía que era imposible. Los años habían pasado. ¿Cuántos perros similares había en el mundo? ¿Cuántos podrían tener el aspecto? Pero había otra parte de él, la que solía ignorar, que le susurraba que aquello no era una coincidencia. Respiró y miró a su alrededor buscando algo. ¿Sabes dónde lo encontraron? La empleada más cercana,
Una mujer con el pelo recogido en un moño consultó algunos documentos. Lo rescataron hace unos años, deambulando solo por el centro de la ciudad. No collar ni identificación. Estaba delgado con algunos moretones, pero todavía muy dócil. Javier sintió una opresión en el pecho. El centro de la después del terremoto fue exactamente hacia donde corrió, preguntando por Sombra, pegando carteles, rogando que alguien hubiera visto su perro. Pero todo fue en vano. Picasso lo miró en silencio, como si pudiera sentir el torbellino de emociones de él. Sus ojos decían algo que las palabras no podían traducir. Javier cerró los ojos por un intentando organizar sus pensamientos. Eso no tenía sentido, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Abrió boca para decir algo, pero fue interrumpido. Picasso se movió, y entonces hizo algo que Javier no esperaba. Se soltó de sus brazos y caminó a un rincón de la habitación donde había una pila de juguetes viejos esparcidos. Olfateó durante unos segundos y, con rápidos, sacó un trozo de tela viejo y sucio. Javier al principio no le prestó mucha atención. Era común que los perros se aferraran a mantas o cualquier cosa que los hiciera sentir seguros. Pero entonces, Picasso regresó sosteniendo firmemente la tela entre los dientes. Y cuando lo soltó en regazo de Javier, el mundo pareció detenerse. Era azul, un tono descolorido, sucio por el tiempo, pero inconfundible. Javier un shock recorrer su cuerpo. Él conocía esa tela, sabía exactamente lo que era, la vieja manta. La manta que Sombra llevaba a todas partes era cachorro. Era imposible. No había ninguna lógica en ello. ¿Cómo pudo esta manta haber acabado allí, después en las patas de este perro? ¿Cómo podría estarlo ahora ante él? Como un recordatorio silencioso de que el destino a veces juega con las que tenemos. Si quedaba alguna duda dentro de él, allí desapareció. Porque lo tenía delante no era Picasso, era Sombra, era tu perro. Fue el amigo que perdió, el que sobrevivió y el que lo volvió a encontrar después de estos años. Javier sintió que le ardían los ojos, pero no lloró. Él solo miró a Sombra y lo miró a él. No hay necesidad de palabras ni preguntas, porque en el fondo lo sabían, siempre lo supieron, y en ese momento, dentro de Javier se arregló, algo que estaba roto desde aquel día del terremoto. Llevó su mano al hocico del perro y sintió que Sombra cerrábalos relajándose bajo su tacto. El tiempo los separó. La vida los separó. Pero hay dos corazones que se reconocen, incluso después de todo. Y Javier supo que, esta vez, nada los separaría. Y entonces sucedió algo increíble. Corrió decidido hacia la caja de juguetes que había en un rincón del refugio. No dudó. No olió diferentes juguetes. Mostró indecisión. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Husmeó la nariz en los objetos viejos y gastados, hurgando entre algunos hasta encontrar qué buscaba. Luego, sostuvo entre sus dientes un trozo de tela azul, arrugado, sucio, deshilachado en los compasos rápidos. Regresó hacia Javier y dejó caer la tela justo frente a él, como si le estuviera ofreciendo algo valioso. No reaccionó de inmediato. Su mirada se fijó en aquel trozo de tela y por un instante el mundo a su alrededor pareció desaparecer. El sonido de los en el refugio, los susurros del personal, el eco distante de las cadenas de las jaulas, todo se disolvió. Su pecho subía y bajaba tratando de mantenerse al día con sus propios pensamientos. Esa manta. Él conocía esa manta. No solo reconoció. El recordado Javier parpadeó un par de veces, como si sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada. Pero la tela todavía estaba justo frente a él, y el perro frente a él lo observaba con la misma silenciosa intensidad. Sus manos temblorosas se solas. Lentamente se agachó, cogió la manta y le dio la vuelta entre los dedos. La textura rugosa, las esquinas mordidas, costuras desgastadas por años de uso. Deslizó los dedos por las fibras deshilachadas y sintió una opresión en el pecho. Fue él, la manta que le regaló Sombra cuando aún era un cachorro, la manta que lo acompañaba todas las noches, que arrastraba por la casa como un pequeño, la manta que estaba con él el día del terremoto, la manta que desapareció junto con tu perro cuando todo se... La respiración de Javier se volvió irregular. Su pecho subía y bajaba rápidamente, a medida los recuerdos que intentó enterrar años atrás regresaban. Recordó a Sombra envuelta en esa tela la noche que pasó con él. El cachorro temblaba, asustado de su nuevo hogar, y fue solo cuando Javier colocóla a su lado que se acurrucó y durmió.
Con el tiempo la tela se volvió inseparable. Siempre estaba cerca, ya fuera en días fríos o en los momentos de alegría cuando Sombra lo sacudía por el aire en animados juegos. Y luego llegó esa noche. El temblor fue. La casa tembló como si el piso fuera de papel. Las ventanas se agrietaron, los muebles cayeron. Javier recordó haber escuchado a Sombra confundida, corriendo de un lado a otro. Lo llamó, intentó atraparlo, pero luego se produjo el choque final. Muro cayó entre ellos. Polvo, gritos, el sonido de la ciudad desmoronándose a tu alrededor. Intentó correr, intentó cavar, pero lo que encontró al lado fueron solo escombros. Llamó tantas veces el nombre del perro que le dolía la garganta. Y cuando los rescatistas todo lo que podía pensar era que Sombra estaba en algún lugar esperando. Lo buscó durante semanas, buscó en las calles, carteles, preguntó a los vecinos, pero no había rastro de él. La manta nunca fue encontrada y ahora estaba allí. Javier miró al perro que tenía. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus ojos marrones brillaban con algo que parecía expectación. En Sombra no había. Sabía quién estaba allí antes que él. La opresión en el pecho de Javier se hizo más intensa. Volvió a pasar los dedos por la tela, cada detalle como si intentara convencerse de que era real. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo pudo un perro que perdió hace tantos años sobrevivir solo, refugio y de alguna manera conservar esta manta como un recordatorio del pasado? Volvió a mirar a Sombra y algo dentro de él se rompió. Recordó las que llegaba a casa y Sombra lo esperaba en la puerta. La forma en que inclinaba la cabeza cuando Javier le hablaba. La forma en que metía la nariz en tu mano como diciendo, estoy aquí. Y ahora después de todo él estaba aquí. Javier sintió que le ardían los él nunca fue del tipo que llora. Pero allí, arrodillado en el frío suelo del refugio, sosteniendo una parte de su vida, pensó que nunca volvería a ver. Supo que algo más grande estaba sucediendo. Porque lo que tenía delante no era Sombra. Fue el amigo que perdió, el que sobrevivió y el que lo volvió a encontrar después de todos estos años. Tiempo los separó, la vida los separó, pero ahí estaban, dos corazones que se reconocen, incluso después de todo. Javier cerró los ojos por un intentando contener la avalancha de sentimientos. Cuando los abrió, Sombra todavía estaba allí, sin dudarlo, sin miedo, esperando. Y Javier supo en ese momento que pase lo que pase, nunca más lo dejaría atrás. Algunas conexiones nunca se pierden. Algunas historias no como imaginamos. ¿Crees que los animales pueden guardar recuerdos como este? Que incluso después de años, ¿todavía recuerdan a seres queridos? Si has experimentado algo similar, cuéntamelo en los comentarios. Quizás algunos vínculos sean más fuertes que el Javier todavía sostenía la manta azul entre sus dedos. Podía sentir la textura desgastada de la tela, marcas del tiempo, y supe en el fondo que aquella era la misma manta que alguna vez perteneció a Sombra, pero su mente se negó a aceptarlo. La insistía en que era imposible. ¿Cuántos perros similares había? ¿Cuántos podrían cargar un objeto viejo sin que signifique algo más grande? Pero al tiempo, ¿cuántas coincidencias se necesitarían antes de que aceptara que no era solo casualidad? La Sombra permaneció ante él. Los ojos brillaron, atentos, como esperando pacientemente a que Javier entendiera lo que ya sabía. El perro no se movió, no ladró, no pidió nada más. Miró, respiró lentamente, sintiendo cada segundo de ese momento, como si supiera que allí se estaba decidiendo el destino. El corazón de Javier latía a fuerza. Su instinto le gritó que aquel era su perro, el perro que perdió, que sobrevivió, que nunca lo olvidó. Pero ¿y si mal? ¿Y si fuera simplemente un perro similar? Quería creer, pero la duda pesaba sobre sus hombros como un ancla. Se pasó una mano por la tratando de organizar sus pensamientos. Adoptar un perro fue una decisión seria. No se trataba solo de llevarlos a casa, comida y cariño. Era un compromiso, un vínculo que duraría hasta el último día de vida del animal. ¿Y si no estuviera preparado para eso? Porque, en fondo, Javier sabía que aquel no era un perro cualquiera. No era un perro que recogería del refugio por impulso. Se lo llevaría a casa, y lo como a un compañero más. Si tomaba a Sombra o Picasso, como lo llamaban ahora, no habría vuelta atrás. Se enfrentaría no a un animal, sino a una historia completa, y no sabía si tenía fuerzas para hacerlo. El tiempo que estuvieron separados dejó su Javier no sabía por lo que había pasado Sombra todos estos años. ¿Cuántas noches dormiste en la calle? ¿Veces has sentido hambre? ¿Cuántos peligros enfrentaste?
¿Seguía siendo el mismo perro que recordaba Javier? ¿Seguirías confiando en él como solías? Y quizás la pregunta más difícil de todas, ¿Javier seguía siendo el mismo? Se alejó un poco, respiró hondo. El aire pesado del refugio. Sentía una opresión en el pecho. Quería tomar la decisión correcta, pero el miedo a cometer errores lo paralizó. Fue cuando escuchó un ruido detrás de él, el sonido de cadenas al soltarse, de jaulas al abrirse. Voces bajas pero firmes hablaban entre sí. El tiempo estaba acabando. Javier se giró y vio a dos empleados que empezaban a llevarse a los perros restantes, no los que habían sido adoptados. A Javier se le dio un vuelco el estómago. Ya sabía lo que pasaba con los perros que no eran elegidos. La realidad de los albergues era cruel. No lugar para todos, no había recursos infinitos. Su suerte, aunque silenciosa, estaba echada. Y en ese momento se dio cuenta de algo que debería comprendido desde el principio. Sombra no era solo un perro esperando un hogar, estaba esperando a Javier. Y si no una decisión ahora, no habría una segunda oportunidad. Los segundos que siguieron parecieron suspendidos en el aire. El sonido de los collares, los pasos del personal, el eco distante de los ladridos que aún llenaban el refugio, todo se disolvió en el instante en que palabras escaparon de la boca de Javier. Esperar, te llevaré a casa. El tiempo se detuvo. Los empleados se paralizados donde estaban. Los perros restantes en el refugio continuaron mirando, algunos inquietos, otros en silencio, como si también supieran que algo importante acababa de suceder. Sombra, o Picasso, como lo llamaban en los últimos años, levantó rápidamente con los ojos fijos en Javier, como esperando una confirmación. Por un momento nadie dijo nada. El aire parecía cargado de algo más profundo, como si todos supieran que estaban presenciando un milagro, incluso si no entendían exactamente cómo. Empleada más cercana, una mujer con el pelo oscuro recogido en un moño apresurado, parpadeó un par de veces, como si necesitara asegurarse de haberlo bien. ¿Quieres adoptarlo? Javier respiró hondo. No fue solo una elección. Fue un ajuste de cuentas. Con él miró a Sombra, quien permanecía inmóvil, con el cuerpo tenso como si estuviera al borde de un acantilado, esperando así realmente se salvaría o si todo era solo una ilusión. Sí, respondió finalmente Javier con voz firme, sin dudarlo. Él viene. El alivio fue casi inmediato. El cuerpo de Sombra se relajó, como si todo el peso de los años que pasó solo finalmente comenzara. Dejó escapar un profundo suspiro. Cerró los ojos por un momento y luego se presionando su nariz contra la mano de Javier, como si dijera, lo sabía. El empleado sonrió levemente y volviéndose para recoger los documentos de adopción. Ven conmigo, firmemos los documentos. Javier siguió a la mujer la recepción del refugio, pero su mente todavía estaba atrapada en lo que acababa de suceder. Si hubiera dudado unos segundos, todo habría sido diferente. La idea le provocó un escalofrío por la espalda. Se sentó a la mesa y tomó el bolígrafo le ofrecían. El formulario de adopción estaba ahí, una hoja de papel simple, con líneas y firmas, pero Javier, que no estaba simplemente llenando un documento, estaba asumiendo un compromiso que nunca debería haber sido interrumpido. Mientras escuchó a Sombra moverse detrás de él, el perro todavía estaba cerca, sus ojos observando cada movimiento. No parecía ansioso ni inquieto. Esperó, como si supiera que esta vez Javier no lo dejaría atrás. El empleado tomó los papeles firmados y sonrió. Felicitaciones. Por fin esas palabras hicieron que algo dentro de Javier se rompiera. Finalmente, Sombra tuvo un hogar antes, y ese hogar siempre fue él. Sei pasó la mano por el corto pelaje del perro. Sombra cerró los ojos y apoyó la cabeza en la rodilla. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de esa y al mismo tiempo la ligereza de saber que no había otra opción posible. Vámonos a casa, susurró. Sombra abrió los ojos por primera vez desde que lo encontró en aquel refugio. Meneó la cola. Sabía que iba a casa. Hay momentos en que una decisión lo todo. Javier casi pierde la oportunidad de reencontrarse con su mejor amigo, pero el destino le dio una última. ¿Alguna vez has sentido que el destino puso algo o alguien en tu camino en el momento justo? Compártenlos a veces. La vida nos sorprende de formas que ni siquiera podemos imaginar. El motor del auto retumbó suavemente cuando Javier giró en el encendido. El sonido llenó el silencio entre él y el perro en el asiento del Sombra, o Picasso, como lo llamaban ahora todos. No se movió mucho. Estaba tumbado con el cuerpo delgado y cansado,
como si todavía estuviera tratando de comprender que todo esto era real. Pero había algo diferente en la mirada, ya no tenía la misma desesperanza que antes. No hubo miedo, no hubo incertidumbre. Solo existía la sensación de esta vez. Realmente se iba a casa. Javier dejó escapar un profundo suspiro y miró por el espejo retrovisor. El refugio atrás, haciéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer por completo. Durante años pasó cerca de ese lugar sin imaginar que, detrás de frías rejas, el perro que nunca olvidó lo estaba esperando. Miró hacia un lado. Sombra yacía con la cabeza apoyada en el banco, pero sus estaban puestos en él. Observaron cada movimiento, cada curva del coche, cada respiración, y luego, lentamente, el perro deslizó su cuerpo cerca y colocó su cabeza sobre el pecho de Javier. Un gesto sencillo, pero para Javier significó todo. Shadow siempre a esto. Desde que era un cachorro, se había acurrucado contra él como si ese fuera el único lugar seguro en el mundo. Y ahora, tantos después de todo el dolor, el tiempo perdido, las calles solitarias, los días de hambre y las noches heladas, él todavía hizo lo Javier sintió que se le oprimía el pecho. No era el tipo de persona que se emocionaba fácilmente, pero esto era diferente. Trago pasó su mano lentamente por el pelaje corto y áspero de Sombra y sintió al perro suspirar, relajándose completamente contra él. Fue como si todo peso de los años desapareciera allí, en ese abrazo silencioso. Siguieron su camino y la ciudad pasó a su lado como si estuviera Javier. Intentó mantener la vista en el camino, pero su mente estaba estancada en el cómo habría sido la vida de Sombra todos estos años. ¿Cómo fue despertarse todos los días sin nadie sin un hogar al que regresar? Imaginó cuántas veces el perro debió haber vagado por las calles, hambre, sintiendo frío, esperando algo que tal vez ni siquiera él sabía que era, e incluso después de todo, nunca lo olvidó. Javier sintió un nudo en garganta. Si hubieras tenido un poco más de suerte en aquel entonces, si hubieras excavado un poco más profundamente entre escombros, ¿lo habrías encontrado? ¿Podría haber evitado que Sombra pasara por todo esto? Él los separó de forma cruel, pero ahora, después de todo, les dio una segunda oportunidad. El camino a su casa le resultó familiar y diferente al tiempo. Durante años, Javier regresó a una casa silenciosa, a un vacío que nunca admitió que allí. Pero ahora había algo diferente en el aire, una expectativa. Cuando llegaron, Javier apagó el coche y miró al que tenía al lado. «Ahí lo tienes, muchacho. Estamos en casa». Sombra levantó la cabeza y miró a su alrededor. No de emoción, no movía la cola frenéticamente. Acabó de mirar, como si estuviera tratando de reconocer ese lugar. Como si estuviera tratando de Javier abrió la puerta y salió primero. Dio la vuelta y abrió la puerta del pasajero, esperando a ver qué haría Sombra. Perro vaciló un momento. Quizás una parte de él todavía no creía que todo esto fuera real, pero entonces, con un profundo suspiro, saltó del coche y el suelo de la casa que alguna vez había sido suya. Y algo cambió. Javier vio el cuerpo de Sombra ponerse rígido por un instante. Él olisqueó el aire, el olor. Él conocía ese olor. De repente dio un paso adelante, luego otro, y luego empezó a caminar más rápido. Olfateando en las paredes, las esquinas de la entrada, lo recordó. Javier se limitó a mirar sintiendo una opresión en el pecho. Tenía razón. Este ha sido el hogar de Sombra. Cuando abrieron la puerta de la casa, el perro volvió a dudar. Fue mucho que procesar. Miró a Javier como si realmente podía entrar. Javier sonrió. «Ir, esta sigue siendo tu casa». Y entonces, como si algo dentro de él finalmente hubiera Sombra entró. El olor era diferente. Los muebles ya no eran los mismos. Pero él conocía esa casa. Fue un algo que surgió de una época que nunca olvidó. Caminó lentamente por las habitaciones, olfateando cada rincón. Javier siguió tus pasos en observando cada reacción. Recordó el camino a la habitación, recordó el pasillo. Luego se detuvo de repente y miró hacia un de la casa. El corazón de Javier latía más rápido. Allí estaba su cama. Observó cómo Sombra caminaba hacia espacio vacío y se detenía mirando. Luego, lentamente, se dejó caer en el suelo y suspiró, como si hubiera estado este momento toda su vida. Javier sintió que le ardían los ojos. Nunca imaginó que un perro pudiera llevar tantos recuerdos. Allí estaba, recostado exactamente donde solía dormir años atrás, como si nunca hubiera salido de allí. Se acercó al perro. Se agachó a su lado y le la mano por el pelaje. «Esta vez nunca te irás».
Sombra no necesitó palabras para responder, simplemente cerró los ojos y, primera vez en años, dormí tranquilamente. Javier se sentó en el sofá y observó a Sombra dormir profundamente en su nueva cama. En el mismo rincón del pecho del perro, subía y bajaba a un ritmo tranquilo, en contraste con la mirada cansada y temerosa que tenía cuando aún en ese refugio. Ahora finalmente parecía en paz. Javier se pasó las manos por la y respiró hondo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sintió su hogar realmente completo? No se dio cuenta, pero ese vacío siempre estuvo ahí. Desde el día que Sombra desapareció, algo dentro de él se rompió. Continuó con su vida, trabajó, gente nueva, trató de no pensar demasiado en lo sucedido, pero había noches en las que el silencio en la casa parecía más pesado que de costumbre. Si algo faltara, aunque no pudiera decir exactamente qué, ahora lo sabía. El destino fue cruel al separarlos, pero, de alguna manera, la vida encontró manera de volver a unirlos. Y en ese inesperado reencuentro, Javier descubrió algo que nunca imaginó. Él no fue el único en esperar. También esperó. Durante años ese perro sobrevivió. Pasó hambre, enfrentó tormentas, durmió afuera sin saber dónde estaría al día siguiente. Pero algo mantuvo con vida: la esperanza. Javier pensó que él era el héroe de la historia. Pensó que fue él quien salvó a Sombra en el último momento. Cambió el destino de ese perro al decidir adoptarlo. Pero allí, al verlo dormir plácidamente por primera vez en años, se dio cuenta de la verdad. Fue quien lo salvó primero, porque, sin saberlo, le devolvió a Javier algo que ni siquiera sabía que había perdido: la capacidad de sentir de verdad, volver a preocuparnos, para darse cuenta de que todavía había algo dentro de él que valía la pena rescatar. Javier se levantó lentamente, con cuidado no despertarlo, pero tan pronto como dio un paso atrás, Sombra abrió los ojos, lo miró por un momento, levantó la cabeza y, con un lento y significativo, caminó hacia él. Javier no necesitó decir nada, él simplemente se agachó, y por segunda vez, Sombra lo abrazó. Esta vez hubo desesperación, no había miedo de ser rechazado, solo la certeza de que, por fin, todo estaba donde debía estar. Javier rodeó al perro sus brazos y cerró los ojos. Ese abrazo comenzó como un grito de ayuda, pero se convirtió en un reencuentro de almas. Mientras la ciudad se dormía, dos vidas que habían estado perdidas durante tanto tiempo, finalmente se encontraron. Y esta vez, nunca más historias como esta nos recuerdan el poder de los reencuentros, las conexiones que ni el tiempo puede borrar y cómo un simple gesto puede todo. Si el viaje de Sombra y Javier te hizo sentir algo especial, es porque, de alguna manera, también habla de nosotros, de segundas oportunidades, del amor que siempre encuentra el camino de regreso. Que ahora tú puedes ser parte de esta cadena. Tu me gusta hace que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla hoy. Y, si crees que vínculos son eternos, comenta aquí la palabra reunión para que sepa que seguiste esta historia hasta el final. Pero espera, porque hay. Si esta historia te atrapó, el siguiente video te dará aún más escalofríos. ¿Conoces esos momentos que desafían toda explicación? Esos en los que un animal hace algo que nadie esperaba. Entonces, necesitas ver qué viene después. Está en la pantalla y te lo garantizo, es aún más.